Amén, hermanos. Bueno, vamos a iniciar esta mañana el mensaje del día de hoy, agradeciendo a nuestro Dios por esta oportunidad más, hermanos, que el Señor nos permita. Y esperamos en el Señor, hermanos, que sea de bendición, como siempre le pedimos a nuestro Dios, que cada mensaje sea de gran bendición a nuestras vidas. No queremos nada más estar escuchando la palabra de Dios sin recibir el mensaje y la bendición que hay detrás de cada mensaje, de cada predicación. En esta mañana les voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, al Evangelio según San Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 9, y vamos a buscar los versículos 33 al 35. Esos son los versículos que estaremos leyendo esta mañana para considerar el mensaje de la palabra del Señor en este día. Les animo a ponerse de pie, hermanos, con reverencia a la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, vamos a leer Marcos 9, 33. Todos juntos, por favor. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder venir, de poder estar en tu presencia en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por atender, Señor, a nuestras súplicas, nuestras oraciones, y saber, Señor, que tú estás en control de todo. Pedimos, Padre, que bendiga nuestras almas, que el mensaje de tu palabra sea edificante a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo a nuestras vidas. Y ruego, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos para que seas tú quien hable y que tú recibas toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Hay algo interesante, hermanos, que cuenta la historia aquí del Evangelio de Marcos acerca de los discípulos. Por alguna razón ellos en el camino venían discutiendo y lo venían haciendo a espaldas del Señor. Ellos seguían al Señor y venían haciéndolo a espaldas de Él y venían discutiendo sobre quién era el mayor, quién era el jefe, quién es el que manda. Regularmente las gentes, hermanos, los seres humanos luchan por la grandeza, por el poder, por ser el mejor, por ser el jefe. En los trabajos siempre hay un jefe, está el patrón, luego muchas veces tienen un mayordomo, y el mayordomo se cree que es el dueño, y cosas así. Y él es el que manda, y los demás se sujetan al que manda. Y parece ser que eso traían en mente aquí los discípulos, pensando entre los 12 discípulos, que eran los 12 apóstoles, pensando quién de todos ellos era el jefe, quién de todos ellos era el que iba a mandar. Y aunque era una discusión personal entre ellos, el Señor no se entrometió en lo que ellos discutían, sino que los dejó discutir. Y cuando llegaron a casa, dice la Biblia que ya en casa, ya en el hogar, y esto me hace pensar que hay ciertas discusiones, hermanos, que debemos de hacerlas en casa. Amén. Debemos de tener la suficiente sabiduría para saber que hay cosas que el público no tiene que darse cuenta. Tenemos que, como dice por ahí el refrán conocido, que la ropa sucia se lava en casa. Así es. Hay que arreglar las cosas en casa, hermanos. Así que no tenemos que andar divulgando allá afuera las cosas que estamos discutiendo. Pero, hermanos, es importante que el Señor los confronta a todos ellos y les hace la pregunta: ¿qué estaban discutiendo mientras veníamos en el camino? Ellos pensaron que no se había dado cuenta el Señor. Sin embargo, el Señor, que todo lo sabe, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabía todas las cosas que hacían los discípulos, y Él sabe todo lo que hacemos nosotros, y todo lo que decimos y todo lo que pensamos. Así que es importante. El Señor los confronta y les pregunta qué estaban discutiendo durante el viaje en el camino. Y dice la Biblia que todos ellos callaron. Nadie se atrevió a contestarle.
Todos se quedaron calladitos porque sabían que lo que estaban discutiendo no era correcto. No era parte de la enseñanza del Señor Jesús. Por eso se quedaron callados. Primero se quedaron sorprendidos porque pensaron que Él no los había escuchado. Y cuando Él les hace esa pregunta, se dieron cuenta que sí los había escuchado. Así que ellos callaron. Callaron para no decir alguna cosa peor. Y el Señor, pues como Él sabe todas las cosas, Él les dice de lo que venían hablando durante el camino. Él les da la respuesta. Por eso dice que el versículo que acabamos de leer, el verso 35, entonces sentándose los llamó a los 12, ya que no quisieron responder nada. Dice, si alguno quiere ser el primero, si alguno de ustedes quiere ser el jefe, será el postrero de todos, el último de todos. Hay una carrera de ser el mejor, es el más grande. Y luego dice, y será también el servidor de todos. Así que es importante esto, hermanos. Quiero que hablemos esta mañana sobre el tema, todos somos iguales, hermanos. Ante Dios, todos somos iguales. No hay ningún problema, hermanos, cuando nosotros queremos ser competitivos, no hay ningún problema. Yo creo que ese no es el problema. Yo creo que debemos de tener en nuestro corazón la superación, el querer superarnos. Cuando nos superamos y queremos hacer las cosas mejores de lo que hacemos, hermanos, no hay ninguna cosa mala en hacerlo, hermanos. Siempre y cuando sea para la gloria de Dios. Querer superarse. Es la razón por qué hay algunos hermanos que van a la escuela, van al instituto, van al seminario, van a la universidad, se preparan con el fin de servir mejor a nuestro Dios. O sea, no hay nada de malo, hermanos. El problema es que cuando nosotros queremos competir, hermanos, para demostrar que somos mejor que los demás, eso, hermanos, nos hace a nosotros ser arrogantes, ser amadores de vanagloria, ser, hermanos, jactanciosos, y eso es lo que trae la dificultad. El problema está en que nosotros queramos competir con los demás para demostrar lo bueno que somos y lo superior que somos a los demás. Ese es el problema. Y esto es lo que estaba pasando entre los discípulos. Estaban compitiendo entre unos y otros a ver quién era el jefe, quién era superior a todos, quién era mayor que los demás. Así que el Señor los puso en su lugar. Como ustedes pueden ver, si ustedes después leen todo el capítulo, o el resto del capítulo, dice que se sentó y trajo a un niño, lo puso entre sus piernas, lo cargó y les dijo, cualquiera que quiere que no fuere como uno de estos pequeñitos no podrá ver el reino de Dios. Así que es importante, hermanos, que nosotros aprendamos qué dice la Biblia sobre la jactancia. Todos somos iguales, no nos jactemos, no nos creamos mejor que los demás, porque ante Dios somos exactamente igual. En el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas, quiero que vea algo ahí, por favor. Gálatas capítulo 5, mire lo que dice ahí el versículo número 26. Gálatas 5, 26. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Gálatas, estos hermanos que de alguna manera se habían descarriado, los reprendió fuertemente, les dijo, Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los enredó para que se desviaran del camino? Ustedes corrían bien, etcétera. Pero el versículo 26 del capítulo 5 dice, no seamos codiciosos de vanagloria, no queramos envanecernos, no andemos detrás de eso, porque eso lo único que va a provocar es irritándonos los unos a los otros. Va a provocar que haya pleitos entre nosotros. ¿No? ¿Y tú por qué te crees más grande que yo? ¿Ve? Esa es la razón por qué el Señor quiere que nosotros aprendamos que todos somos iguales. Todos nosotros somos iguales. ¿Sabe, hermanos, que hay ciertas cosas que sí diferencian entre unos y otros, porque Dios preparó a unos para una cosa y otros para otra cosa? Pero ante Dios, nuestra vida sigue siendo igual. Lo que hacemos acá puede que nos diferencie, puede que veamos algunas cosas distintas, porque algunos han sido capacitados para hacer cosas que otros no pueden hacer. Es, por ejemplo, en el matrimonio. Si los matrimonios, las parejas entendieran eso, hermanos, estuvieran complementándose más que compitiendo.
Hay un tremendo, hermanos, lío, un gran lío en los matrimonios. Siempre hay un pleito continuo. Están peleando por el poder. ¿Quién manda en casa? ¿Quién gobierna? ¿Quién controla? Y ahí están peleando quién maneja el dinero, quién no lo maneja, quién decide, quién no decide. Es un pleito continuo, hermanos. Y luego a veces esos problemas los llevan al divorcio porque nunca lograron entenderse. Hermanos, necesitamos entender que delante de Dios somos iguales. La diferencia es que Dios colocó al hombre con una capacidad y a la mujer con otra capacidad. Y los juntó para que se complementaran el uno con el otro, en lugar de que estén peleando el uno contra el otro. Dice más, hermanos, la palabra del Señor dice: no seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. La envidia no es nada bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos acarreándonos un pecado delante del Señor. En Filipenses capítulo 2, vea usted, también hay otro versículo, poquito más adelante, estamos ahí cerca, hermanos. Capítulo número 2 de Filipenses, verso 3 y el versículo 4. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, hermanos. Ninguna cosa debe ser hecha. Si hacemos algo para el Señor, debe ser hecho para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Amén. Versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. ¿Cómo debemos estimarnos, hermanos, ante los demás? Inferiores. Qué duro es eso, hermano, qué difícil es. Si hay algo que luchamos, es por querer ser, ¿cómo se dice?, superiores. Queremos superarnos, no queremos irnos hacia abajo, queremos levantarnos, crecernos. Pero el Señor dice: hay que llenarse de humildad para poder nosotros sentirnos inferiores a los demás. ¿Qué quiere decir eso? Es que miremos a los demás por igual. Somos igual delante del Señor, hermanos. Volvemos a decirlo lo mismo, el versículo 4: no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Esto es importante, hermanos, porque Dios desea que nosotros aprendamos a convivir entre los demás y mirarnos como iguales ante Dios. Nadie de nosotros es mayor. El que quiera ser mayor será vuestro servidor, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la jactancia? De jactarse. La Biblia nos dice que es mala la jactancia, es malo jactarse. Y vemos a la luz de la Escritura, hermanos, comenzando con el capítulo 52 de los Salmos, quiero que comencemos a ver algunos detalles sobre la jactancia. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? En el libro de los Salmos, capítulo número 52, el versículo número 1. Mire lo que dice aquí la Escritura, por favor, vamos ahí. Salmo 52, 1 dice: ¿por qué te glorías de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Mire usted lo que sucede, hermanos. Primeramente vemos a los que viven en la maldad. Hay mucha gente que vive en la maldad, haciendo cosas malas, y se jactan de su maldad, porque muchos andan por encima de la ley, violando la ley. Se convierten, hermanos, en personas que andan infringiendo la ley y se jactan de hacerlo, y se hacen millonarios, se hacen poderosos y nada les pasa. Siguen todavía ahí. Va a llegar el tiempo en que se va a acabar la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué no les ha pasado nada? No los han matado, no los han encerrado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso. Dice el versículo: la misericordia de Dios es continua. Nada más por la pura misericordia. Pero acuérdese de esto, hermano, que la Biblia dice que Dios tendrá misericordia del que Él tendrá misericordia. Y va a llegar un momento en que Dios quitará su misericordia y esas personas tendrán que sufrir las consecuencias. Por eso no te jactes de que andas haciendo mal. Hay gente, hermanos, que estaban en la iglesia, crecieron en la iglesia, vivían entre los hermanos en la iglesia, pero se apartaron y andan haciendo cosas malas fuera de la iglesia. Y se jactan de que todo les va bien. Algunos hasta han dicho: desde que me fui de la iglesia me está yendo mejor. Se jactan de eso.
Pero la misericordia de Dios se extiende. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día, hermanos. Si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos, dijera Jeremías. Qué importante es entender la misericordia de Dios. Así que no se jacte de la maldad. Número 2, vemos también los que tienen muchas riquezas, se jactan en sus propias riquezas. Capítulo 49 de este mismo libro de los Salmos, hermanos. Dele vuelta hacia atrás. Capítulo número 49 y versículo número 6. Los que confían en sus haciendas, en sus propiedades y en la muchedumbre de su riqueza se jactan. Se jactan porque tienen suficiente dinero, pueden comprar a quien sea, pueden hacer lo que sea. Se jactan, ¿para qué? Hermanos, es la razón por qué el Señor Jesucristo dijo que era muy difícil, o era más fácil que un camello pasara por el agujero de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se jactan en su riqueza, no necesitan a Dios. Como tienen todo, ¿para qué quieren a Dios? Entonces, hermanos, qué importante es, no se jacte de las riquezas, porque las riquezas son como, hermanos, una rueda de la fortuna. De repente están arriba, pero de repente, de pronto pueden llegar abajo. Las riquezas se terminan, se acaban. Y todo lo acumulado, dijera el Señor, ¿de quién será? Se va terminando todo, hermano. Así que no se jacte, ni estén confiando tanto en sus riquezas. También, hermanos, número 3, los que se dan o los que dan vanidosamente, es decir, los que comparten por vanidad. Quiero que vea eso en el libro de Proverbios, capítulo 25. Proverbios, un poquito adelante en sus Biblias, capítulo número 25, hermanos. Vamos a buscar ahí el versículo 14. Este texto nos explica una verdad, hermanos, que es necesario entender. Dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de vana liberalidad. Las personas que hacen algo por los demás vanidosamente. ¿Han visto, hermanos, cómo hay personas, hermanos, en el periódico, en las redes sociales, hermano, tomándose fotos cuando le están dando algo a alguien más? Lo hacen por vanidad. ¿Qué no dijo el Señor cuando tú hagas una limosna que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha? Así que no dice eso la Biblia. ¿Por qué entonces anda alardeando de lo que hace por los demás? Las ofrendas que dan, las ayudas que apoyan, a donde apoyan, todo eso. ¿Por qué lo hacen? Por vanidad. Dice el Señor, no te jactes en tu vanidad, en las cosas que estás haciendo vanidosamente para tu propia gloria, solo para que alguien más sepa lo que tú eres capaz de hacer. También los que confían en que todo lo tienen bien planificado. Mira el capítulo 27 de este mismo libro. Hay gente que tienen una agenda diaria y no se salen de su agenda. No hay nada de malo en planificar, pero hay que hacerlo siempre en la voluntad de Dios. Capítulo 27, verso 1. No te jactes del día de mañana. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabes qué dará de sí el día. Hay gente, hermanos, que tiene su vida ya bien cuadrada, como se dice por ahí, bien trazada. Ya hicieron cada línea, ya lo tienen todo bien planificado, hermanos. Algunas personas tienen el año entero. Ahora que estamos terminando el año, ya este es el tiempo en que aquellas personas que se jactan del día de mañana, ya tienen planificado todo el año. ¿Qué es lo que van a hacer durante el año? Dice el Señor, no te jactes del día de mañana. Porque mañana tú no sabes si vas a amanecer. No sabes si vas a poder vivir. Tú no sabes lo que te depara el día de mañana. El problema que te vas a acarrear mañana, tú no sabes si lo vas a poder lograr. Así que no confíe ni se jacte del día de mañana. Yo mañana tengo que hacer, yo mañana voy a hacer esto. Este es un problema grave con las personas que confían en el mañana, hermanos. Dice que había dos hombres y uno de ellos le preguntó al otro. Dice, hey, compadre, ¿vas a ir al baile este fin de semana? Dijo al otro, sí, claro que sí. Yo voy a estar ahí. Bueno, pues ahí nos vemos. Llegó el fin de semana y el que le preguntó fue y el otro no llegó.
Y la razón que no llegó es que porque cuando él iba para el baile, tenía que pasar por una cierta parcela donde había un toro. Y el toro lo persiguió y lo correteó y se subió arriba de un árbol para defenderse del toro. Y el toro no se fue en toda la noche. Estaba tratando de que se bajara para cornarlo, ¿verdad? Así que llegó la madrugada, a la hora de casi de amanecer el día siguiente. Por fin el toro se fue y el hombre se bajó y se fue para su casa. Días más tarde se encuentra con el compadre y le dice: ¿qué pasó, compadre? ¿Por qué no fuiste? No, ya le contó la historia, ¿por qué no pudo ir? Dijo: pero esta semana que viene va a haber otro baile, ¿vas a ir, compadre? Claro que sí, compadre, yo voy a estar ahí, si Dios quiere. Y el toro también. Ahora ya entendió que no había que estar tan seguro que podía llegar. Hermanos, el problema de nosotros es que hemos planificado nuestros días como si Dios no existiera. Debemos de preguntarle a Dios: Señor, ¿tú quieres que yo haga tal cosa? ¿Verdad? Por eso estamos hablando de la vanidad y estamos hablando de la jactancia de las personas que se jactan del día de mañana. Usted no sabe qué le espera, hermano. Ni yo sé. Así que sus agendas deben estar alineadas con el Señor Jesucristo, hermano. También están los que creen obedecer toda la ley. En el libro de la carta de Pablo a los Romanos, acá en el Nuevo Testamento, vamos allá, por favor. Romanos capítulo número 2. Mire lo que dice aquí la Escritura. El verso 23. Romanos 2, 23 dice así: tú te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Hay personas que son, hermanos, muy observadoras de la ley. Y hablando de la ley de Dios, muchas personas todavía siguen basando sus vidas en la ley establecida, hermanos, en el Antiguo Testamento. Todavía quieren seguir basándose en las cosas que fueron establecidas bajo la ley para el pueblo de Israel. Pero Santiago en su carta dijo algo muy interesante, hermanos. Santiago, allá por el capítulo 2 y el versículo 10 de Santiago, él dijo: si tú confías en la ley y dices que eres observador de la ley y guardas toda la ley, pero solamente ofendes en un solo punto de la ley, te haces transgresor de toda la ley. Eres culpable de toda la ley, así que no confíes en la ley. Tómese de la gracia de Dios y viva para Dios cada día, hermanos. También están los que se sienten superiores al pueblo de Dios, a los judíos, los israelitas, como le quiera usted llamar. Mire usted lo que dice aquí la Escritura en Romanos capítulo 11, hermanos. Estamos aquí en Romanos, pero ahora el capítulo número 11, el versículo 18. Romanos 11, versículo 18, mire lo que dice aquí. Esto es muy importante, dice: no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Las ramas es el pueblo de Dios. Los judíos, como le llaman, los israelitas, como es el pueblo de Israel. Ellos son las ramas. La raíz es el Señor Jesucristo. Porque Cristo aquí en la tierra fue judío. Amén. Él nació del pueblo judío. Y de él, hermanos, nosotros tomamos, por misericordia de Dios, los que no somos judíos, alcanzamos la gracia de Dios y fuimos colocados, injertados en la planta, en el árbol, que es el pueblo de Dios. Hoy en día hay algunos hermanos, algunas iglesias, algunos predicadores que creen, hermanos, que el verdadero pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia, y nada más. Y que los judíos lejos están de ser el pueblo de Dios. Déjenme decirle algo, hermanos. Ellos necesitan también entregar su vida a Jesucristo como todos nosotros. Ellos también tienen que arrepentirse de sus pecados y entregar su vida al Señor para poder ser salvos. Porque si no lo hacen, hermanos, cuando Cristo venga, aquí se van a quedar. Y si se mueren sin Cristo, se van a ir al infierno. Pero hay algo interesante con el pueblo de Israel. Es que en el periodo de la gran tribulación, el pueblo de Israel será el único pueblo que tendrá la oportunidad de entregar su vida a Jesucristo. Porque son el pueblo de Dios.
Por esa razón que nosotros en este tiempo, hermanos, nunca debemos jactarnos y de creernos que somos superiores al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel sigue siendo y siempre será el pueblo de Dios. Nosotros somos simplemente injertos en el árbol, en la rama, mientras que ellos son la rama original. Amén, hermanos. Gócense, hermanos, qué bendición. Amén. También tenemos los que tienen facilidad de palabra, hermanos. Se jactan en su facilidad de palabra. En el capítulo 3 de la carta de Santiago. Vamos a Santiago, capítulo número 3. Busquemos esa cita, por favor. Santiago, capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 5, hermanos. Santiago 3:5. Hay gente que le encanta hablar y habla y sabe hablar. Y hay gente que se jacta de su lenguaje. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría, se jacta de grandes cosas. Hay personas que tienen la habilidad, hermanos. No toda la gente tiene la habilidad, pero hay personas que tienen la habilidad de hablar. Tienen la facilidad. Esas personas, hermanos, es como los abogados. Cuando un abogado va a defender a un cliente, a un delincuente o lo que sea, hermano, cuando va a defender a un cliente, el abogado tiene un gran argumento, tienen la facilidad. Y ese tipo de personas a veces enredan a los demás con su manera de hablar. Y dice el Señor, ten cuidado con la lengua, porque la lengua es un mundo de maldad. Ese pequeño miembro que está en nuestro cuerpo es como un pequeño fuego que enciende grandes bosques. Por una palabra, por una cosa que nosotros hayamos dicho, se pueden hacer grandes problemas. Grandes problemas solo por usar nuestra lengua. Dicen que había un pastor, estaba haciendo sus compras en la tienda. Era un tiempo de invierno como el que estamos llegando nosotros. Andaba haciendo sus compras él en la tienda y de pronto se encontró una hermana, miembro de su iglesia. La saludó y la hermana lo saludó al hermano y la hermana notó que traía una chaqueta nueva, negra, puesta. Y le dijo, pastor, ¿anda estrenando, pastor? Dijo él, sí, hermana. Gracias, ok. Se va la hermana y sigue caminando en la tienda y se encuentra con otra hermana en la tienda y le dice, acabo de ver al pastor. Trae una chaqueta negra nueva, anda estrenando. Bueno, y esa hermana se separa y esa otra se encuentra con otra. Y dijo, me acaban de decir que acaban de ver al pastor con una negra muy bonita. Ya le cambió la historia. El pastor tuvo que renunciar a la iglesia porque lo acusaron de andar de enamorado por ahí en una tienda con una negra muy bonita. Y era la chaqueta negra nada más, hermanos. Ve los problemas que causa la lengua. Así somos, por eso hay que tener cuidado. No se jacte de tener mucha habilidad de hablar, porque la lengua muchas veces trae graves problemas. También están los que mienten contra la verdad. Está en este mismo capítulo, versículo 14. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero si tienes envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloríéis, no os jactéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. No mientan contra la verdad, dice el Señor. Hermanos, hay gente que se jacta de ser cuidadosos, observadores de la verdad, de vivir en la verdad y caminar en la verdad, pero luego cuando analizamos su vida, encontramos que son personas, hermanos, que tienen envidia y que tienen amargura en su corazón y que tienen celos y contención contra los demás, tienen pleitos con otros. Eso es una mentira, hermanos. No es la verdad. Nosotros, dice el Señor, no nos jactemos ni mintamos contra la verdad, porque la verdad, hermanos, nos hace libres de toda amargura, de toda envidia, de todo aquello que nos aleja de Dios. Por esa razón, hermanos, que tenemos que tener cuidado con nuestra lengua y también con nuestra
manera de observar las cosas, hermanos, que están en la Escritura, la santa palabra de Dios. Nosotros debemos ser cuidadosos de andar en la verdad, de vivir en la verdad. Dijo Cristo: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. La verdad, hermanos, que es el Señor Jesucristo, es el que hace la diferencia en la vida de todos nosotros. También se encuentran aquellos, hermanos, los que son soberbios. En el capítulo 4 de Santiago, vaya ahí por favor. Santiago capítulo 4, el verso 16. Mira lo que dice aquí. Comenzando con el 13 para que entendamos bien el verso 16. Dice el versículo 13: he ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y luego, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere y si viviéramos, haremos esto o aquello. Es la manera correcta de decirlo. Mas ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, dice el Señor, hermanos. Qué importante es esta parte aquí de la Escritura, hermanos. ¿Cuántas personas dicen, pues yo voy a ir, quiera o no quiera Dios? Yo ya lo planifiqué y lo voy a hacer. Hay personas que tienen planes para comprar ciertas cosas que son su anhelo, son su deseo, y dice, lo voy a comprar, lo quiera Dios o no lo quiera. Ya tenemos planes para hacerlo. Y nada ni nadie me va a hacer desistir de mis planes. Eso se le llama soberbia. Qué interesante es cuando el pueblo, hermanos, el ser humano logra tener algo de humildad. Porque la humildad es lo único que nos va a hacer a nosotros aceptar la corrección cuando estamos mal. La persona que no acepta la corrección se jacta en su soberbia. No importa si quieres o no, yo lo hago como quiera. Eso se llama soberbia, y el Señor dice, no te jactes de tu soberbia. No te jactes, porque la soberbia te aparta de Dios, te está alejando de Dios. Quiero decirle algo a todos ustedes, hijos, que han recibido consejo de sus padres, que en algún momento sus papás han tomado el tiempo para ayudarles a enderezar sus planes, sus pensamientos, y ustedes no lo quisieron hacer, por soberbia lo hicieron. Téngalo por seguro que las cosas no le van a salir bien. Porque la Biblia dice que las cosas no le salen bien a los que desobedecen a los padres. Por eso dijo Pablo a los Efesios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, para que te vaya bien. No te puede ir bien si tú vives en tu soberbia. Haces las cosas como a ti te place, como tú quieres, las cosas no van a salir bien. Sería bueno que escucharan a sus padres los consejos buenos que los padres les pueden dar. Además de todo, si hay alguien que me aprecia, si hay alguien que me ama y alguien que desea lo mejor para mí, son mis propios padres. Así que escuchemos a papá y a mamá cuando nuestros padres nos están aconsejando sabiamente. Así que aquellos que se jactan en su soberbia, toda soberbia, toda jactancia es mala, dice Santiago en su carta. Y por último, hermanos, también se encuentran los que buscan la salvación a su manera, los que quieren salvarse a su modo, de la manera que ellos piensan. En la primera carta de Pablo a los Corintios, vaya ahí por favor, terminamos allá, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, comenzando con el verso 21, mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios salvó a los creyentes por la locura de la predicación. Es increíble lo que muchos de nosotros podemos atestiguar. Cómo es que Dios se encargó, acomodó las cosas para que nosotros pudiéramos conocer a Cristo.
Y muchos de nosotros fuimos salvos por alguien. Dios usó a alguien, hermanos, que ni muchos conocimientos tenían. Simplemente a Dios le plació usar a aquella persona para que nosotros conociéramos a Cristo. El verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es difícil, hermanos, para un universitario, es difícil entregarse a Cristo. Los universitarios son los que más se alejan de Dios. ¿Sabe usted que muchos jóvenes y señoritas cristianos crecieron y se fueron a la universidad? ¿Sabe que muchos de ellos se apartaron de Dios cuando fueron a la universidad? Porque ahora tienen otros conocimientos. Y sus conocimientos los han envanecido. Y ahora están buscando otras cosas. Puede que haya otra alternativa. Y ahora se apartaron de Dios. Por eso están buscando a Dios en otras alternativas. Dice el versículo 23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Pero los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Y lo flaco, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, aquí es donde viene lo bueno del apóstol Pablo enseñándole a la iglesia. Porque quiero que vean, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. No muchos de ustedes son personas intelectuales. Amén. Dije intelectuales, no sentimentales, hermano. Amén. ¿Qué dice más? Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos. No hay muchos políticos en la iglesia. Los políticos andan detrás de otra cosa, no detrás del Señor Jesucristo. Es difícil ver un político poderoso, de los líderes políticos, verlos en la iglesia. ¿Sí se han fijado que en la mayoría de las iglesias no están ahí los políticos? No, porque ellos andan en sus tranzas. Digo, disculpe la palabra, pero eso es lo que se dice que hacen los políticos. Amén. Por eso se llama política, ¿verdad? La política es enredar a los demás. Bueno, vamos a dejar tranquilos a los políticos. Pero déjeme decirle, hermano, en la iglesia no hay muchos políticos. Tampoco, dice el versículo, tampoco hay muchos nobles, los de la alta sociedad. Esos no están en la iglesia tampoco. Y todos estos, hermanos, ¿sabe por qué no están en la iglesia? Porque ellos creen que no necesitan a Dios. Ellos creen que a Dios lo pueden comprar con otras cosas. Por esa razón ellos no están en la iglesia. Ellos están buscando a Dios a su manera, como ellos creen. El versículo 28 dice, hermanos, el versículo 27, perdón. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto es algo muy interesante, hermanos, porque dentro de las iglesias actualmente hay muchos hombres que están sirviendo a Dios y mujeres que están sirviendo a Dios con muy poca preparación, con muy pocos conocimientos. Y eso solamente Dios lo puede hacer para avergonzar a los que se jactan de grandes conocimientos. El versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Muchos que eran drogadictos, eran borrachos, eran delincuentes y ahora están sirviendo a Dios. Uno a veces no lo puede entender, como la misericordia de Dios es tan grande para alcanzar a todo ese tipo de personas y traerlos al redil y ponerlos en el servicio de Dios. Están sirviendo a Dios. Uno que era drogadicto, que, hermanos, estaba ya hasta el fondo y Dios lo alcanzó y ahora Dios lo llamó y lo ha puesto como predicador. Es interesante eso, hermanos, cómo Dios lo hace. Dios tiene un plan para cada persona. Dice, para que ninguna carne, ninguna persona, el versículo 29, hermanos. ¿Por qué Dios tuvo que hacer todo eso? Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Para que ninguno diga, mira, si yo estoy aquí en el camino de Dios,
es porque yo tengo la habilidad de saber cómo llegar aquí. Ninguno sabe, hermanos. Es porque yo tenía los recursos para poder ser lo que hoy soy. No, Señor. La Biblia dice que fuimos salvos por gracia. Por gracia. La gracia de Dios fue suficiente por medio de la fe. Y además dijo el apóstol Pablo, y eso no tiene nada que ver con nosotros, porque eso era un don, un regalo de Dios. Así es como llegamos al conocimiento de la verdad. No hay ninguna otra manera. Hay mucha jactancia en este tiempo, hermanos. Recordemos una vez más que Dios nos ve a todos por igual. Somos iguales ante Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos la lección. Quiere que sepamos que nosotros y que entendamos que nosotros somos iguales ante Dios. No somos superiores a los demás. Nadie es más grande que los demás. No importa el rango que tenga, no importa las habilidades que tenga. Porque dije al principio, hermano, es verdad que Dios le ha dado habilidades a algunos para hacer cosas que otros no pueden hacer. Pero ante Dios seguimos siendo iguales. Pasamos por la misma puerta. Tenemos que pasar por la misma puerta. El millonario, el multimillonario, el hombre más millonario de la tierra, tiene que pasar por la misma puerta por donde yo pasé. Si él quiere ser salvo, tiene que pasar por ahí, porque de otra manera no podrá ser salvo. Ante Dios todos somos iguales. Así que concluimos que Dios no hace acepción de personas. Y hay un versículo que no lo tenía planeado compartirlo, pero se lo vamos a dar de gratis esta mañana, hermano, para que se lo lleve tranquilamente. Capítulo 10 del libro de Deuteronomio, el versículo 17. Mira lo que dice el Señor aquí al respecto. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Vamos a entender que todos somos iguales ante Dios. Nada más porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta personas, es decir, que no hace acepción de personas. Él no tiene consentidos, hermanos. Yo escuché un predicador el otro día que dijo, estaba escuchando un mensaje ahí por el YouTube, y de pronto dice este predicador, y lo dijo en serio, es que yo soy el consentido de Dios. Por eso que Dios me da todo lo que le pido. Dios no tiene consentidos, hermanos. Todos Dios nos ve por igual. Dios me mira a mí como lo mira el hermano aquí. Igualito. Él no hace acepción de personas. La bendición que Él me quiere dar a mí, también se la quiere dar a Él. Todos nosotros ante Dios somos exactamente iguales. Por eso dice que Él no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué quiere decir esa palabra antigua? Soborno. Él no toma soborno. Nadie lo puede sobornar a Dios. Señor, ahí te pasa una feriecita y hazme el paro por ahí. No. Así no trabaja Dios. Amén. Dios tiene su única manera de actuar ante nosotros. Y es exactamente la misma que hace con todos los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos iguales. En esta pandemia en la que hemos estado pasando, en este año, hermanos, donde hemos visto tanta gente morir, nos hemos dado cuenta de varias cosas. Nos hemos dado cuenta que Dios es soberano. Nos hemos dado cuenta, además de todo, que nuestra vida es muy frágil. Pero también nos hemos dado cuenta que todos somos iguales. La enfermedad le pega a cualquiera. No importa quién sea. Doctores han muerto, hermanos. ¿Usted cree que porque es doctor no se va a enfermar? También se enferman y también se mueren. Porque todos somos iguales. Así que si algo podemos llevarnos a casa esta mañana como aprendizaje, es que Dios quiere que nosotros aprendamos a mirarnos como iguales. Porque todos somos iguales. Tenemos las mismas necesidades. Tenemos también, hermanos, las mismas inquietudes. Hermanos, podemos hacer grandes cosas para nuestro Dios si es que nosotros nos ponemos en el mismo lugar donde están los que están sirviendo a Dios. Miramos al apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos los demás apóstoles, los siervos de Dios a través de la historia. Vemos grandes cosas que hicieron. En los últimos años vemos hombres y escuchamos de hombres, hermanos, que hicieron una grande diferencia. Tuvieron grandes avivamientos y cuántas cosas hicieron por el Señor.
Y como todos somos iguales, nosotros también lo podemos hacer, si nos ponemos en el mismo lugar donde estaban ellos. Así que caminemos en el resto de nuestro tiempo con el Señor, mirando y mirándonos unos a los otros como iguales. No vayamos por el camino discutiendo. No vayamos pensando quién es el mayor de todos, quién es el jefe de todos. Todos somos iguales. Gracias a Dios. Oremos. Padre, damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Tu palabra nos ayuda a entender estas grandes verdades. A través de tu palabra comprendemos hoy en este día, Señor, que todos somos iguales. Tú nos tratas por igual. Tú nos miras por igual, Señor. Y hay una forma, la única forma que tenemos los seres humanos de llegar a ti, y es por medio del arrepentimiento. Es la misma puerta por donde todos tenemos que entrar. Es el mismo camino por donde todos tenemos que caminar. Así que, Señor, que en esta mañana, Padre, cada persona que ha escuchado, especialmente mis hermanos que han venido a la iglesia, que están aquí en el templo, en el día de hoy, que cada uno, Señor, tomemos nuestra parte, nuestra porción, y la apliquemos en nuestra vida. Gracias, Señor, por hablarnos, por permitir que podamos escuchar tu voz. Y también gracias, Señor, por darnos el tiempo esta mañana para hablarnos, para dejarnos saber, Señor, la importancia de saber que todos somos iguales. Bendice a mis hermanos, llévanos con bien a casa al terminar, protégenos de cualquier percance, y ruego, Señor, al finalizar el mensaje de esta mañana, por nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Pedimos porque tú sigas siendo el médico por excelencia. Ten tu manera, Señor. Obra un milagro. Tú lo puedes hacer, Señor, en la vida de nuestros hermanos. Así que, Padre, los ponemos en tus manos para que tú obres y hagas tu santa y perfecta voluntad en sus vidas. Gracias por todo. Gracias por escucharnos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.